Gracias. Y sobre la propuesta del Colegio Médico de Honduras de suspender clases unas 2 semanas para evitar el contagio de influenza, hoy ha sido muy categórico el secretario de Educación, Melvin Paguada. Evangelina Rocío, buenas tardes. Ha dicho que no, después de consultar con el ministro de Salud, en ese caso dice que no es necesario y que no se van a cerrar las escuelas. Mientras que también sobre este tema de la influenza H1N1 y otras enfermedades contagiosas, el presidente del CODE, Hugo Maldonado, manifiesta que están proliferando en los asignados o en los privados de libertad por hacinamiento estas enfermedades. Escuchemos a los dos. Nosotros estamos ya actuando en coordinación con la Secretaría de Salud con respecto a este problema de la influenza N1H1 y sí, efectivamente puedo decir que en este momento no hay ninguna necesidad de cerrar las escuelas en Honduras. Hemos coordinado con ellos y lo que es importante comunicar al pueblo hondureño es que antier inició la campaña de vacunación sobre esta enfermedad, que hay que llevar a los niños y también a los adultos que están propensos, los adultos mayores, a vacunar. Es muy importante llevar a vacunar a nuestros niños y a nuestros adultos. También es importante seguir todas las recomendaciones que el Ministerio de Salud está dando. Por ejemplo, el tema del saludo, no saludarse de besito, si se saluda pues que sea con contacto de puño a puño, con puño cerrado como hacen nuestros jóvenes, o de repente de codo a codo como nos ha mostrado el ministro de Salud. Por otro lado, la disposición de fuentes de agua es importantísima en los sanitarios. Necesitamos lavarnos las manos antes de comer, todos, los niños, los adultos, los mayores, necesitamos lavarnos las manos al salir del baño también y mantener los sanitarios limpios y estar pendientes de las noticias y seguir todas las indicaciones que la Secretaría de Salud nos dé. Yo les recomiendo a los directores departamentales de educación estar en contacto con las direcciones, las regiones sanitarias de salud, de tal manera que nuestros directores estén atentos. Las escuelas también pueden servir para que brigadas médicas lleguen si es necesario y nosotros todos estar coordinados y estar atentos. Pero eso sí, las actividades en educación siguen normales, necesitamos cumplir con nuestro calendario académico del año. Yo creo, Melvin, que ya tuvimos una situación muy crítica con la situación de la tuberculosis. Si la influenza llega a llegar al centro penitenciario y nos tocan, por ejemplo, a los enfermitos que ya tenemos a nivel de centros penitenciarios y que están en su etapa de recuperación, por ejemplo la influenza, nos los matan. Yo creo que hay que tener, en este momento sugerimos al Instituto Nacional Penitenciario, sugerimos al Ministerio de Salud, también tome en cuenta, en vez de tomar en cuenta al Congreso Nacional, como querían ellos de ser los primeros, que se vayan a los centros escolares, centros penitenciarios de todo el país y se agote cada uno de los privados de libertad o privadas de libertad que sean inmunizados contra esta enfermedad, porque si no se nos puede armar una pandemia a nivel de centros penales del país, máxime La Tolva, máxime El Porvenir, máxime Támara, Ilama, Santa Bárbara, y no dejando los otros centros penitenciarios, porque esto de la influenza nos ataca a todos y en cualquier edad. Hugo Maldonado, presidente del CODE, alertando a las autoridades sanitarias del país sobre la proliferación de esta enfermedad H1N1, mientras que el secretario de Estado en los despachos de Educación, Marcial Solís, dice que no se cierran los centros escolares del país con esta enfermedad. Adelante, estudio.